Vamos a comenzar con la generalización de la derivada de una función en un punto. Hasta ahora, gracias a la potente herramienta del límite, hemos sido capaces de calcular el valor de la derivada de una función en un punto cuando era conocido. Recordamos que el límite se aplicaba sobre el incremento de f dentro del intervalo a más h, todo dividido entre h. Si observas bien en tu pantalla, podrás observar que al punto a ahora le vamos a llamar x sub 0. La simbología ha cambiado, pero la idea es exactamente la misma. Si cambias la a por x sub 0 o la x sub 0 por a, verás que tienes la misma expresión. Nunca debemos olvidar qué estamos haciendo con el estudio de las derivadas. Estamos trabajando la monotonía en un punto de una función a través de la pendiente de la recta tan. Nuestro siguiente paso será, si sabemos calcular la derivada en un punto, ¿podremos calcular la derivada en cualquier punto? Sería muy útil porque en un solo estudio generalizado podremos particularizar a cualquier punto en particular. Vamos a aclarar este aspecto. Antes nos encontramos con un ejercicio con el siguiente enunciado. Calcula la derivada de una función f de x igual, por ejemplo, a x más 1 en el punto x sub 0 o a igual a 2. Es decir, calcula f' de 2. Sin embargo, ahora te propongo estudiar un nuevo problema y es calcula la derivada de la función f de x, x más 1, en cualquier punto x sub 0. No en 2, sino en cualquiera de ellos. Es decir, que calculemos f' de x sub 0, o lo que llamaremos en un futuro f' de x, donde ese x sub 0 ahora, o x, será un punto cualquiera del dominio de la función original. ¿Cómo podremos llevarlo a cabo? Fíjate bien que en definitiva tenemos dos ejercicios muy parecidos. En el primero se trabajaba con un punto a o x sub 0, 2. Sin embargo, ahora en el segundo vamos a realizar todos los pasos, aquellos famosos 4 pasos fundamentales, pero en vez de simbolizarlo como a igual a 2, lo simbolizaremos como a igual a a. Veamos los detalles con un ejemplo hecho por mí. Adelante, vídeo. El sentido de este trabajo es hacer una comparativa entre el cálculo de la derivada de una función en un punto cuando lo conocemos frente al cálculo de la derivada de una función en un punto cualquiera. Como podemos ver en el ejemplo que llamamos antes, nos vamos a referir a una función f de x igual a x más 1 en un punto x sub 0 igual a 2. También a veces se le llama a igual a 2 al punto en el que se trabaja. La pregunta sería, ¿cuánto es la derivada de esta función en ese punto x sub 0 o a 2? Teníamos que seguir 4 pasos fundamentales. Vamos a hacerlo. Primer paso, calculamos f de 2 más h, luego cambiamos en la función original x por 2 más h, obteniendo un 3 más h. El segundo paso sería calcular el incremento de f de 2 más h menos f de 2, siendo el 3 más h anterior, menos f de 2, que entre paréntesis lo vamos a poner, que sería cambiar el 2 por la x. 2 más 1. 3 más h menos 3, exactamente h. Han desaparecido los números sin h. El tercer paso es el cálculo de la tasa de variación media o incremento de f en el intervalo 2 más h entre h. Es decir, el h anterior del paso anterior entre este h, exactamente igual a 1. Y el cuarto paso, el cálculo de la derivada en el punto 2, que por definición sabíamos que era el límite cuando h tiende a 0, del paso anterior tercero o incremento entre h, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de la función constante 1, que es exactamente igual a 1. Luego, en consecuencia, la derivada de esta función en el punto 2 es 1, que al ser positiva quiere decir que f
es creciente en el punto de abscisas 2. Y aunque escriba 1, es un error. Debería ser 2. El problema que nos planteamos ahora es realizar el cálculo de la derivada de la función x más 1 en cualquier punto x sub 0 del dominio. Recordamos que también podíamos llamar a x sub 0 a, pero ahora no tiene un valor en particular, ahora a tiene un valor general, luego a se le va a llamar a. Rehacemos todos los pasos anteriores. El primer paso será f de a más h. F de a más h, donde a era 2, ahora será a. Luego no tendremos más que cambiar a más x por a más h. Luego a más h más 1, exactamente será a más h más 1. Ahora tendremos que hacer un estudio algebraico, simbólico o analítico más complejo que antes, puesto que vamos a tener más letras en nuestro trabajo. En el segundo paso, calculamos el incremento en el intervalo a más h, que será f de a más h menos f de a. F de a más h se había calculado en el paso anterior, que era a más h más 1, menos f de a, que será exactamente cambiar x por a, luego a más 1. Si trabajamos este intervalo, rompiendo el paréntesis, iría a más h más 1 menos a menos 1. Y a con a se irá y 1 con 1 se irá, quedando exactamente h. El tercer paso es calcular el incremento anterior entre h. El incremento de f había salido h, que entre h va a ser 1. Y a partir de este punto ha coincidido que los pasos son paralelos. Cuarto paso, último, el cálculo de la derivada de esta función en cualquier valor a, no en 2, sino en cualquier valor a, será el límite cuando h tiende a 0 del incremento de f partido por h. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 del incremento de f que había salido 1 exactamente, siendo este límite 1. Consecuencia, la derivada en cualquier punto del dominio de f, es decir, en cualquier número real, es exactamente igual a 1, que al ser positivo quiere decir que f es creciente en todo el dominio de la función. Y como consecuencia, podemos afirmar que la derivada de la función en cualquier punto es exactamente igual a 1. Con lo cual, el trabajo anterior se puede generalizar de este modo, puesto que, como es para todo a perteneciente al dominio de f, y en este caso, al ser una función afín, el dominio de f es todo R, podremos particularizar para valores de a, por ejemplo, igual a 1. Si a vale 1, su derivada es 1. Si a vale 7, la derivada es 1 también. Y si a vale incluso 1/2, la derivada en 1/2 es exactamente igual a 1. Porque ocurre para todos los valores del dominio, para todos los valores de R. Reto Maclaurin, por 2 puntos. Calcula la derivada de la función cuadrática x² menos 4x en cualquier punto a. Es decir, calcula f' de a, donde a es cualquier punto del dominio de esa función. Una vez calculada, da la expresión de f' de x. Y como consecuencia, ¿será f de x creciente en x igual a 1 y en x igual a 0? Estos 2 puntos los vamos a distribuir del siguiente modo. Los criterios de calificación son: por el cálculo de la derivada de la función dada usando la definición de derivada hasta un punto, por la expresión de f' de x hasta medio punto, por la respuesta a la pregunta de la monotonía en los puntos 1 y 0 hasta medio punto.